Nos vamos a Europa con el doctor Marcelo Dalois. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Ezequiel, un placer enorme. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andamos? Bueno, veía el contraste de lo que vamos a hablar, ¿no? Las temperaturas bajas en algunos lugares de la Argentina, fundamentalmente en el sector sur, con algo de nieve, con temperaturas negativas, y el contraste del cambio climático que dispara las muertes por calor allí en Europa, ¿no? Sí, fundamentalmente en España, ¿no? Porque vos fijate, las altas temperaturas registradas solo en agosto, en toda España, y han tenido un impacto devastador, Ezequiel. Claro. En efecto, queridos amigos, han perdido la vida, fíjense en ustedes, 2.177 personas. Wow. 2.177. Una locura. Una locura. Y estamos hablando de un aumento de más del 71%, 71,3% en comparación con el mismo mes del año pasado. Y desde principios de junio de este año, Ezequiel, queridos amigos, cuando arrancó el verano en esta parte del mundo, en cambio, el país ibérico ha notificado un total de 3.644 muertes por calor extremo, lo que supone un incremento de más del 84% respecto a los 3 meses del verano del 2024, ¿no? Ni hablar después de los incendios, como estamos viendo en pantalla en estos momentos. Aparte, no hace falta ser un gran científico para darnos cuenta, estimado Ezequiel, que este aumento en la cifra de fallecidos por las altas temperaturas, y yo creo que subraya la necesidad de implementar medidas de prevención y concienciación sobre los riesgos de calor extremo, sobre todo para determinados sectores de la población, porque la mayoría de las víctimas eran personas mayores de 65 años. Y estos datos destacan la vulnerabilidad de los adultos mayores, también no hay que olvidarse de los menores, ¿no es cierto?, de los niños, ante esta ola de calor, lo que exige, yo creo, una atención especial de parte de las autoridades para proteger a esta parte de la población en cualquier país del mundo y no solamente en España, del cual estamos hablando en estos momentos, ¿cierto? Imagino también situaciones que se desmadran fundamentalmente con el consumo de energía, ¿no? Ese es un tema preocupante. Y te iba a consultar, Marcelo, respecto a algunos métodos que te hayan llamado la atención para tratar de contener este calor, ¿no? ¿Qué hacen los comercios? ¿Qué hacen las entidades oficiales? Digo, ¿cómo se busca un resguardo, digo, con horarios de trabajo, con una climatización apta para el lugar? ¿Qué es lo que prevé Europa para estas circunstancias? Mira, digamos, hubo varias políticas de campaña, mejor dicho, de prevención, siempre las mismas, ¿no? Las que también se difunden en Argentina cada vez que se acerca el verano, ¿no? Pero fundamentalmente le piden a la gente, digamos, que trate de estar en los lugares con aire acondicionado, ¿no? Que trate de no salir en horarios, digamos, de punta, ¿no? Es verdad que estábamos hablando acá de víctimas mortales, la mayoría gente con más de 65 años, pero por ejemplo a mí me ha tocado ver no solamente en Roma, sino también en otras ciudades del interior de Italia, gente mayor que sale a pasear efectivamente en el centro de la ciudad con 40 y pico de grados, ¿no es cierto?, con el sol que le pegaba en la nuca, ¿no es cierto?, cuando vos podés salir a mover las piernas quizás en las primeras horas del día o a la tardecita. Ahora, si vos me preguntás sobre los picos de consumo de energía eléctrica, no te olvidé el apagón que hubo en España no hace mucho, efectivamente, que provocó una enorme polémica política, inclusive para el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Y después, claro, hay algunas normativas que no dependen a nivel nacional, sino a nivel regional, sobre el horario de trabajo para la gente que fundamentalmente ejerce su actividad laboral al aire libre. Yo les comentaba, por ejemplo, que acá en Italia se tomaron medidas concretas para evitar que gente, como por ejemplo aquellos que trabajan en la construcción, obviamente tengan lugares de refrigerio, tengan una pausa un poco más larga, traten de ser un poquito más flexibles con respecto al horario de trabajo y así sucesivamente. Sí, se tomaron políticas, pero habría que seguir tomando más políticas, sin olvidarnos de la gente que vive sola, porque uno piensa en el obrero que trabaja al aire libre en el sector de la construcción. Y la abuelita y el abuelito que vive solo, digamos, o sola en un departamento, digamos, donde no tiene nadie que pueda ayudar a esta persona en caso de que se descomponga, bueno, ahí sería importante que entren a trabajar los servicios sociales y tener una estadística de las personas que viven en soledad, ¿no es cierto? Sí, es un tema para atender, ¿no?, en todo el planeta respecto a este cambio abrupto climático y que genera esto, fundamentalmente lo más trágico que son las muertes y los fallecimientos. Ante la amenaza Rusia, cambiando de tema, Marcelo, Alemania no descarta convocar mujeres al ejército, ¿no? También las mujeres. Ahora, vos recordarás que no hace mucho nosotros compartíamos desde aquí la noticia de que el gobierno alemán está contemplando aumentar el cupo mínimo de soldados a cubrir de forma voluntaria, subrayemos, de forma voluntaria en sus Fuerzas Armadas. Vos recordarás que hablábamos de la necesidad que ellos tienen de tener 100.000 soldados más, no mañana a la mañana, de aquí al 2030, 100.000 soldados más, ¿no es cierto? Y que lo iban a comenzar a hacer de manera progresiva. Y también habíamos destacado
que si no llegaban, digamos, a obtener 100.000 soldados más, 100.000 reclutas nuevas de aquí al 2030, no iba a tener problema el gobierno de recurrir al servicio militar obligatorio. Bueno, ahora el canciller alemán, el jefe de gobierno de Alemania, Friedrich Merz, ha especulado con la posibilidad, Ezequiel, fíjense ustedes, de que también las mujeres hagan el servicio militar en las Fuerzas Armadas alemanas, ¿no? Siempre sobre base voluntaria. Bueno, lo que sí ha destacado el Premier alemán es que, a ver, él lo reconoció, sería la última opción, sinceramente. ¿Por qué? Porque si vos querés que las mujeres hagan el servicio militar, por más voluntario que sea, me tenés que cambiar la Constitución. Porque la Carta Magna alemana prevé, digamos, que solamente los hombres puedan hacer el servicio militar en Alemania, ¿no? No tendría problema los muchachos en el gobierno con los números, porque hace falta 2/3, tener una mayoría de 2/3 en el Congreso, en el Bundestag. Pero como este hombre que es conservador gobierna Alemania aliándose con los socialistas, tendrían los números para modificar la Carta Magna y permitir que las mujeres sobre base voluntaria hagan el servicio militar. ¿Sabe cuál fue la reacción de los jóvenes y de las jóvenes alemanas ante esta idea? Bueno, algunos piropos no te los puedo repetir en el aire, pero hubo una encuesta, digamos, en Alemania, que ha puesto de relieve que la mayoría de los jóvenes de entre 18 y 38 años de edad están totalmente en contra del servicio militar, tanto voluntario y ni hablar del obligatorio, porque consideran un año perdido de vida, ¿no es cierto?, con respecto a las exigencias de la vida personal y profesional, ¿no? Claro. Habrá que ver, ¿no?, en el desafío de buscarle alguna alternativa que sea potable y accesible a estos tiempos, ¿no?, respecto a capacitaciones, a la posibilidad de formaciones, de que este año perdido, o está instalado esta cuestión hace ya mucho tiempo, ¿no?, de buscar alternativas y herramientas para que sea un paso profesional más esta opción, ¿no?, de la chance de estar formando parte del ejército. Bueno, son desafíos, ¿no?, que tienen los gobiernos, que me imagino que deben ocuparse, no con la lisa y llana mención de te tenés que ser voluntario para los ejércitos, con todo lo que eso significa. Habrá que ver ese desafío de buscarle alguna vuelta de rosca a un tema que me parece importante también para debatirlo, ¿no? Mira, el presidente del gobierno de Alemania, el canciller alemán Merz, él está convencido que ofreciéndole un buen sueldo, los muchachos se van a alistar de forma voluntaria al ejército. Bueno. Porque él ofreció 2.000 euros al neto de impuestos mensual. 2.000 euros, que no es poca cosa, para el sueldo promedio que tienen los alemanes, con recibo de sueldo, con cobertura médica, aporte jubilatorio, por supuesto, digamos, salario familiar, etcétera, ¿no? Pero se trata siempre de un año perdido. Yo entiendo perfectamente que vivimos en Europa bajo un constante clima bélico, Ezequiel. No nos estamos descubriendo ahora, ¿no es cierto? Y me parece fantástico tener las espaldas cubiertas. Yo le aconsejaría al gobierno alemán, como vos decís, de buscarle otra vuelta para tener las espaldas cubiertas, pero que invierta fondos públicos en otros asuntos que son más urgentes para la común ciudadanía. Mira, sin ir más lejos, estamos hablando de Alemania, de un país desarrollado, de una potencia económica europea, de la locomotora de la economía del viejo continente, y hoy nos hemos enterado que aumentó la desocupación. Claro. Ha superado el 6%. Por primera vez en los últimos 10 años, Ezequiel, en Alemania hay 3 millones de desocupados. Es una catástrofe para la economía alemana. Además, en agosto aumentó la inflación, 2,1% respecto al 1,8% anual, porque estamos hablando anual, evidentemente, respecto a julio. Entonces, para un país con tradición, digamos, de disciplina en precio y consumo, que aumente la inflación, que aumente el desempleo, y preocupa muchísimo, dado que se está llevando a cabo algunas decisiones que están tomando las familias a ahorrar más y a consumir menos. Y cuando una familia ahorra más en Alemania y consume menos, le está dando un golpe fatal en la nuca a la industria alemana, porque es un país que vive en industria y no tanto de turismo, como por ejemplo, en cambio, puede zafar Italia o España, ¿no es cierto? Bueno, vamos a cambiar de tema. Hay una discusión larga, por lo menos en la Argentina, ¿no?, con los planes que están vinculados a vivienda, ¿no? La Argentina hace muchos años que ha abandonado la posibilidad del acceso a la primer vivienda, ¿no?, de los créditos que en algún momento existieron en el país. En este caso, el gobierno de Portugal tiene un incentivo, un desafío de la construcción de 130.000 viviendas públicas. Totalmente. Esta es la idea que tiene este señor que estamos viendo en pantalla, Luis Montenegro, presidente del gobierno de Portugal, premier portugués. Ojo, no es un comunista, uno de extrema izquierda, es un líder conservador. Es el líder de un gobierno de centro-derecha, más derecha que de centro. Y él ha anunciado que su gobierno el próximo día jueves va a firmar, digamos, una línea de crédito
con el Banco Europeo de Inversión por 1.300 millones de euros para construir específicamente 133 viviendas públicas destinadas a las personas vulnerables desde el punto de vista económico, ¿no? ¿Por qué tomó esta decisión en un acto partidario de su partido? Porque él está convencido que el Estado tiene que intervenir en la economía para que nadie quede atrás. Repito, lo está diciendo un líder derechista. Y te digo además, yo viviendo acá en Italia, estas medidas las está tomando también Giorgia Meloni. Por lo cual, nada tiene que ver la ideología, si sos de derecha, si sos de izquierda, de arriba y de abajo. Es una cuestión de sentido común. Cuando vos ves que la gente no tiene recursos para, no digo comprar casa, ni hablar, pero por lo menos para alquilar a largo plazo, interviene el Estado construyendo estas casas, digamos, no digo populares, son públicas, destinadas a la gente que tiene una determinada renta media-baja en la sociedad portuguesa. Y estamos hablando de un gobierno de derecha, no sé si me explico, ¿no es cierto? Sí. Debieran existir estos planes, estas políticas a largo plazo en todo el planeta, ¿no? Respecto a la opción de uno de los derechos más importantes del hombre, ¿no? Que es el acceso a la vivienda, porque en países como los nuestros, con costos fijos tan altos, se hace casi imposible, ¿no? Pagar un alquiler y poder vivir. Son desafíos. Es muy interesante esto que planteas, porque es un gobierno que plantea otra cuestión, o por lo menos en su concepción tiene otra idea. Por eso es interesante la continuidad. Vamos a tratar de seguirlo en el tiempo, a ver qué es lo que terminalmente finaliza con este tema, ¿no? Sí. Bueno, yo lo escuchaba a este hombre, a Luis Montenegro, y él decía, nosotros lo que tenemos que hacer, por supuesto, es fomentar la inversión privada, obviamente, digamos, a eliminar la burocracia, a simplificar los procedimientos, pero tenemos que hacer todo lo posible, digamos, con el fin de moderar los precios, claro, y que todos tengan acceso, digamos, a un techo. Techo, trabajo, tierra, las 3T, diría Papa Bergoglio, que descanse en paz. Exactamente. ¿No? Bueno, repercusión en Europa tras la prohibición judicial que impide difundir los audios de Karina Milei, Marcelo. Impresionante. Desde ya te cuento que también están hablando, a propósito de repercusión en los medios europeos, de la intervención del gobierno nacional en el mercado cambiario, ¿no es cierto? Desde ya comenzaron a salir las primeras agencias de noticias, los primeros despachos en las agencias. Pero estos diarios que estamos viendo en pantalla destacan cómo este juez federal de primera instancia, el doctor Alejandro Marañello, ha advertido que esas grabaciones presuntas podrían afectar por su contenido la intimidad y el honor de la señora Karina Milei, ¿no es cierto? Y hasta inclusive hablan por aquí estos medios de seguridad institucional del país. Acá recuerdan los colegas europeos, Ezequiel, digamos que en una presentación judicial paralela, y el gobierno nacional denunció que estos audios forman parte de una operación de inteligencia ilegal, por lo menos esa es la información que se maneja por acá en Europa, destinada, dicen, a desestabilizar la democracia argentina. Y destacan por aquí que detrás de este complot estarían, según lo que habría dicho la ministra Burlich, periodistas y personas ligadas a los servicios de inteligencia rusos y con incidencia en Venezuela. No sé si será tan así. Me das un pie porque si los compañeros allí en control lo pueden colocar. Hay un comunicado de la embajada rusa respecto a esta acusación de la ministra de Seguridad, ¿no? De Patricia Bullrich, que ha tenido... No tendría nada que ver los rusos, en definitiva. Pero claro, son circunstancias, imagínate que la bomba que tiene el gobierno, que tiene que ver fundamentalmente con toda esta situación que se ha expuesto a través de estos audios de Karina Milei, es tan fuerte, es un golpe al mentón, un golpe al hígado, que hay que buscar alternativas para tratar de desviar la atención. Hace minutos nada más la embajada de Rusia en Argentina ha emitido un comunicado en su red X emitiendo esta información que tiene que ver con este rechazo categórico, ¿no? Categórico de lo que ha manifestado el gobierno de Javier Milei respecto a esta cuestión que Patricia Bullrich puso en escena, ¿no? Una cosa muy loca, ¿no? Muy de película. ¿Vos sabés lo que no entiendo? Digamos, no entiendo, a ver, cómo haya sido posible que un juez, no quiero poner las manos en el fuego porque no conozco la normativa argentina, Ezequiel, ¿cómo haya sido posible que un juez que jamás tuvo los audios a su disposición, porque se habla de presuntos audios, puede evaluar de antemano un eventual daño al honor de la hermana del presidente de la Nación? Además, me parece bastante raro que la ley argentina le dé atribución a un magistrado para impedir la difusión de información. Eso me causa también bastante curiosidad. No por nada tengo entendido que Amnistía Internacional en Argentina alertó que esta prohibición, digamos, podría significar un verdadero ataque, digamos, a la libertad de expresión y al derecho a informarse, ¿no? Pero si esa difusión provocara un daño, como una injerencia arbitraria, ponele en la intimidad,
Y ahí nace la responsabilidad, nace una responsabilidad, pero siempre después, no antes, es quien me parece a mí, ¿no es cierto? Sí, absolutamente, coincido plenamente en ese planteamiento, ¿no? Por eso es lo que acaba de publicar, después lo vamos a mostrar, por la embajada rusa respecto a ese tema, ¿no? Acusaciones sin fundamento, indudablemente, lo que ha hecho el gobierno. Agradecerte el tiempo, Marcelo, como siempre, mandarte un fuerte abrazo. Gracias a ustedes por este momento. Un gran abrazo para ustedes también y que sigan disfrutando de la tarde. Gracias, Saludos. Ezequiel.